Tras 10 años de ausencia, Alejandro Ibáñez, un reciclador de oficio, retornó a su viejo barrio de infancia. Estaba caminando por la calle cuando de pronto quedó frío al ver la cara de una niña que paseaba al lado de una mujer mayor. Esa niña es la misma estampa de la Terremoto. La sorpresa fue muy grande, porque la niña que acababa de ver era el vivo retrato de su sobrina, a la que apodaban Terremoto. Mi sobrina. A ella le pusieron Terremoto ahí en el barrio. Cuando era chinchera muy cansona. Eran tan parecidas las dos niñas que hasta una vecina y amiga de Alejandro lo había advertido previamente. Tanto que le tomó fotos desde lejos. Eran iguales, o sea, es que eran iguales, eran dos gotas de agua, igualitas. La misma cara, la misma cara, la misma cara de Terremoto. Y aunque las dos niñas eran muy parecidas, el asunto se hubiera podido quedar ahí, en una simple coincidencia. Pero para Alejandro y su familia, este hecho era llamativo e inquietante, porque 10 años atrás, su hermana Luisa, la madre de Terremoto, había desaparecido misteriosamente con su bebé de apenas un mes de nacida. La familia las buscó durante mucho tiempo sin ningún resultado. Por eso Alejandro, tan pronto vio a la niña, se fue corriendo a la casa de su mamá y su hermana Cristina. ¡Cristina! Él llegó a la casa y dijo, la vi, esa es la niña. Cristina dijo, esa es la niña de Luisa, Cristina, esa es la niña de Luisa. Y lo afirmaba con gran convicción, no solo por el gran parecido entre las dos pequeñas, sino también porque iba de la mano de Alicia Hernández, una antigua vecina del barrio, con quien habían trabajado sus dos hermanas una década atrás. Alicia, además, fue la última persona que vio con vida a Luisa antes de que desapareciera con su bebé. Las palabras y la insistencia de Alejandro despertaron de nuevo esperanzas y sospechas entre toda la familia Ibáñez, pero sobre todo en Elsa, la mamá, quien siempre dudó de Alicia y de las versiones que dio sobre la desaparición de su hija y su nieta. De ahí empezó mi hijo a mamá, bueno, vamos a mover cielo y tierra, que esto tiene que totear y tenemos que saber qué fue lo que pasó. Entonces mi mamá le empezó como a entrar ese corazonada y ahí fue donde ella decidió ir a poner la demanda, porque varias personas también le dijeron a ella, esa es la misma cara de Luisa. Yo me fui para la fiscalía y puse el denuncio. Y fue una nueva denuncia, porque Elsa también se había acercado a la fiscalía cuando su hija desapareció, pero inexplicablemente esa denuncia nunca prosperó. Pero esta vez se hizo escuchar y se mostró dispuesta a no desistir hasta que se abriera una nueva investigación y se llegara a la verdad de los hechos. Ahí sí empezamos. Nos toman la indagatoria 1, 2, 3 veces, a mi cuñado, a mi hermano, a mi mamá, a mí. Volvemos y la damos, volvemos. Buscaron en los archivos y encontraron copia de la primera denuncia interpuesta por Elsa. Los datos no eran muchos, pero había buenos elementos para empezar una pesquisa en serio. La única fe y la única esperanza que yo tenía era saber la verdad sobre mi hija. La que sí recordaba muy bien lo que había ocurrido ese 2 de mayo del 2006 era Elsa. Ella narró con mucho detalle ante los fiscales cómo su hija salió de su casa cargando a su bebé y acompañada de Alicia, la mujer para la que trabajaba. Y ella salió a las 4 de la tarde un martes, se llevó la niña y la señora le dijo que la iban a llevar a un hospital porque la niña en realidad estaba muy enferma. Ella se fue, salió, pero ella no llevó ropa, no llevó cambio para la niña, no llevó nada y salió con esta señora. Esa fue la última vez que Elsa las vio, porque nunca regresaron. Después de 3 días de angustiosa espera, se fue a pedir ayuda a las autoridades. Primero no nos prestaron atención, pues porque el caso quedó ahí. Espera a ver qué pasa, vamos a averiguar, pero nunca salió de ahí. Como los Ibáñez vieron que las autoridades no se movían, emprendieron solos y por sus propios medios la búsqueda. Estuvimos regando papeles, estuvimos buscándola por un lado, por el otro,
Me fui y me metí hasta por allá, por entre los locos, buscando a ver si era que ella estaba loca o era que la tenían por allá secuestrada por la niña. Ante la falta de resultados empezaron a tejer otras hipótesis. Pensaron, por ejemplo, que quizás Luisa había decidido irse con su bebé a otra ciudad para correr una aventura y que volvería en algún momento. Y no era descabellado, porque había dejado en casa de su mamá a otros 2 hijos, una niña de 5 años y un niño de 2. Luisa era muy apegada a sus hijos. Yo dije, no, pues eso, pues como no es tan aventurero que a veces nosotros chinos salíamos y nos íbamos 2, 3 meses y ya llegaba uno otra vez a la casa. Entonces yo dije, no, eso se fue por acá con el marido y de pronto pues cuando esté bien volverá por acá, por sus chinos. Pero no fue así. El tiempo pasó y Luisa nunca volvió ni dio señales de vida. Elsa, la madre, lloraba al recordarlas mientras Cristina la tranquilizaba. La cotidianidad volvió a imponerse hasta ese febrero del 2016, cuando Alejandro vio una niña muy parecida a su sobrina y le pidieron a la fiscalía reabrir la investigación. Lo primero que hicieron los investigadores fue revisar los archivos de medicina legal para ver si había huellas de Luisa y su hija entre los cadáveres encontrados como NN y que nunca fueron reconocidos. Una vez llegaron a medicina legal, ¿qué más les tocó hacer? ¿Qué les pusieron a hacer ahí? En medicina legal nos pusieron a ver los cuerpos NN y en ese cuerpo estaba ella. ¿Y usted cómo la identificó? ¿Cómo supo que esa era su hermana? Este lunar que yo tengo acá, ella lo tiene acá. Este lunar que yo tengo acá, ella lo tiene acá, pero más chiquito. Y la cara de ella es... esos labios chiquitos, sus ojos. Mi hermano también fue y la vio. Eso no hay que negarlo, esa era mi hermana. Por el número del archivo, encontraron los restos de Luisa en una de las bóvedas de un cementerio del sur de la ciudad. Exhumaron los restos y tomaron pruebas para corroborar su identidad. Pero lo más extraño del caso es que nunca se encontró un rastro físico de la bebé. Lo único que hallaron los investigadores con los restos de Luisa fue una bolsa plástica que aún contenía en buen estado una prenda de ropa para una bebé recién nacida. Entre la ropa o las cosas que ella llevaba, ella se quedó con un babero de la bebé. Yo creo que eso fue lo único que se quedó con ella. Lo tenía ella. Lo tenía ella. Pero fuera del babero no había una sola prueba del cuerpo de la bebé. La pregunta entonces era, ¿qué había pasado con la pequeña? ¿Estaba viva o muerta? Si estaba viva, ¿era la niña que Alejandro había visto paseando por la calle? ¿Quién había asesinado a Luisa? Todas estas preguntas se hicieron los investigadores y para responderlas decidieron entonces seguir los pasos a Alicia Hernández y a la niña de 10 años que siempre la acompañaba. Luisa Fernanda Vázquez Acosta, una madre soltera de 24 años, desapareció con su bebé recién nacida en un barrio del sur de Bogotá. Su familia la buscó durante meses, incluso años, pero nunca encontró rastros ni de ella ni de la niña. 10 años después de su desaparición, el hermano de Luisa vio a una niña en el barrio con los mismos rasgos físicos de ella. Quedó tan impresionado con el encuentro que corrió a contarle a su familia y de paso también a la fiscalía para que investigaran de nuevo el caso de su hermana, así como la identidad de la menor que acababa de ver en la calle.
Esta historia de desaparición empezó en el 2006 en el sur de Bogotá, donde vivían Luisa y su hermana Cristina, dos mujeres muy jóvenes que ya tenían 2 hijos cada una y que de nuevo estaban embarazadas y solas. La situación no era fácil y las 2 hermanas trabajaban muy duro para mantener a sus hijos y enfrentar otro parto. Mi hermana era todo para mí. ¿Eran muy unidas, ustedes dos? Sí, pues siempre estuvimos juntas. Ella me cuidaba a mis hijos, yo los de ella. Ella me daba de comer, yo le daba a ella, pagábamos arriendo las 2, peleábamos, pero siempre estábamos las 2. Si no la hubiera presentado con esa señora, ella estaría conmigo, con sus hijos. Usted como vecina de ella la conocía. ¿Cómo era Alicia? Yo siempre la vi como una ama de casa. Como una ama de casa, la señora que pasaba con el desayuno, con el almuerzo. ¿Y usted sabe si ella tenía hijos? Sí, sé que tenía más hijos, pero ya mayores. Y cuando habla de esa señora, se refiere a Alicia Inés Hernández, una vecina del barrio que las 2 jóvenes veían y saludaban todos los días en la calle. ¿Usted recuerda más o menos cuándo usted y su hermana conocieron a esa señora? Esto fue en el 2006, pero no sé qué día. El caso fue que nosotros pagábamos arriendo ahí en el Danubio. Nosotros salíamos allá afuera a la calle y los niños salían, la señora pasaba con frecuencia. Y un día nos saludó y que los niños están bonitos y que eso. Así empezamos a hablar hasta que ella me dijo que necesitaba una muchacha para que le lavara. Y pues yo me ofrecí. Y me fui a lavar y duré tiempo lavando. Yo iba cada 8 días a lavarle a ella. Yo iba y le lavaba, ella me daba arroz, panela, papas. Cristina estaba muy contenta con su nuevo trabajo doméstico. El dinero que ganaba lo compartía con sus hijos, su hermana Luisa y sus sobrinos. Alicia, la mujer para la que trabajaba, era una ama de casa de unos 45 años, casada, con una vida aparentemente normal. Ella pasaba con sus ruanas, todo, y se le veía barriga, se le veía embarazada. Y los vecinos no estaban muy lejos de la realidad, porque a pesar de que Alicia Inés era una mujer mayor, parecía embarazada cuando se veía por la calle. Días después, le confirmó su embarazo a Cristina mientras trabajaba en su casa. Cuando ella dijo que estaba embarazada y que, pues, que tenía un hogar muy feliz y que eso. Entonces yo le dije, pues yo también estoy embarazada y pues yo tenía mis 2 hijas y ya con el que iba a tener eran 3. Y mi hermana lo mismo. Con la bebé que iba a tener eran 3. Las 2 mujeres se hicieron amigas. Mientras Cristina lavaba, Alicia le preguntaba sobre su embarazo y si ya sabía el sexo de su bebé. Se fue ganando su confianza. Hasta que un día le hizo una extraña propuesta. Y una vez nos sentamos y ella me dijo que ella necesitaba una muchacha para que le vendiera a su bebé porque había una familia que se le había muerto. Y que el señor era por allá de Estados Unidos y que él iba a llegar aquí a Colombia y que él necesitaba ver la niña, que él necesitaba que la señora viera a la niña, tuviera a la niña. Entonces me dijo que me daba un lote por allá en el Paraíso y 200.000 pesos. Entonces yo le dije, no, yo no sabía que iba a tener porque yo nunca fui a controles con mi hijo. Bueno, así pasaron los días y ella me insistía y siempre que iba a lavar siempre hablábamos de lo mismo. De lo mismo. Entonces yo le dije que no. Aunque Alicia insistía en su propuesta y Cristina la rehusaba, la relación laboral continuó. Pasaron los días y yo fui al médico porque se me salieron unas llagas en el cuerpo. Entonces ahí fue cuando me di cuenta que iba a tener un niño. Y yo le dije a ella, le dije, no, pues yo voy a tener mi hijo y es un niño y... Un niño no era la noticia que Alicia quería y esperaba. Ella estaba interesada en una niña. Asumió una actitud distante y fría frente a Cristina y nunca más le volvió a mencionar la propuesta que le había hecho inicialmente. Entonces, al ver que era un niño, la señora de una vez le perdió el afecto. Y las cosas se acabaron. Se distanció todo.
Ya a veces me llamaba, a veces no, me decía yo paso por su casa y le aviso. Casi al mismo tiempo, Luisa, la hermana de Cristina, fue al médico a una consulta prenatal y allí se enteró que esperaba una niña. Alicia apenas se enteró, empezó a buscarla y ofrecerle trabajo. Entonces, al ver que mi hermana Luisa estaba embarazada, ella se le pegó fue a mi hermana Luisa. Luisa tenía como 8 meses. Entonces ella empezó a hablar con Luisa. Y ella le hizo la propuesta a Luisa y Luisa la trató mal. Pero Luisa tampoco aceptó la propuesta y fue tan contundente que Alicia nunca más le volvió a mencionar el tema. Un mes después, Luisa dio a luz a su bebé. A Luisa Fernanda la llevé al hospital. ¿A qué hospital? Del Chircal de acá de Las Lomas. La niña nació más o menos el 4 de mayo del 2006. Apenas Alicia se enteró del parto, la llamó y fue a visitarla para llevarle unos regalos. Y ella fue a la casa, le llevó 5 pañales maternos y como 20 pañales para la bebé. Le dijo que era que le había sobrado la bebé de ella. A los pocos días de nacida, la bebé de Luisa se enfermó. Alicia le ofreció ayuda. Cuando la niña nació le dio bronquitis y la señora dijo que ella la llevaba a un médico en el 20 de julio, que ella sabía que le iba a dar la droga. Como ese día nunca se le va a olvidar, intente recordar cómo fue, a qué hora salieron, dónde se encontraron con esa señora, los detalles. Ella ya había quedado con mi hermana de irse a las 10 de la mañana, pero mi hermana a las 10 no fue porque tenía a la otra niña. Entonces dijo que a las 2. Mi hermana nunca bajó a las 2 de la tarde. ¿A qué hora salieron? ¿Dónde se encontraron? Nosotros bajábamos de la casa de nosotros y ella subía por una cuadra. Nos encontramos como en la mitad de la cuadra. Ahí nos saludamos y bajamos a coger el alimentador, porque donde nosotros vivíamos siempre era retirado el alimentador. ¿Y ellas dos se iban a ir supuestamente al médico? Supuestamente iban para una droguería que queda en el 20 de julio, que decían que el señor les daba la droga, pero nunca supe qué droguería y nunca supe qué pasó. Y mi hermana ese día salió y no volvió ni ella ni la niña. La familia de Luisa no se preocupó inicialmente. Pensaron que se le había hecho tarde y que había decidido pasar la noche en casa de Alicia. Pero al día siguiente tampoco llegó ni llamó. Yo me quedaba tarde la noche en la ventana mirando así. Si de pronto no ha llegado. Al tercer día, la madre desesperada decidió ir a averiguar personalmente qué era lo que había ocurrido con Luisa. Llegó a la casa de Alicia, pero no encontró ni a su hija ni a su nieta. La respuesta de Alicia era muy confusa y poco clara. Mi mamá le dijo que dónde estaba mi hermana y ella dijo que no sabía, que se había quedado con un muchacho. La señora dijo que mi hija se había quedado en el paradero del Tunal. Luego dijo que se había ido con un muchacho como el papá de la niña. Después dijo que ella se había ido con un señor que ella no sabía. La versión de Alicia sonó muy extraña, porque nadie conocía ni había visto al papá de la bebé. Incluso Cristina no tenía claro quién era. Siendo ustedes dos tan unidas, ¿ella nunca le mencionó quién podría ser el padre de esa niña? Mi hermana siempre me dijo que era un muchacho que trabajaba en los buses, que se disfrazaba de mimo. Y yo estoy 100% segura que era él. Pero dice mi otra hermana que el papá de mis sobrinos dijo que esa niña era de él. ¿Usted sabe dónde está? Dígame dónde está. Ya dije todo lo que tenía que decir. La familia de Luisa no desistía. Seguía buscándole y preguntándole a Alicia por su paradero. Pero la mujer cada vez se mostraba más agresiva y molesta. Mi mamá se fue a decirle allá a la señora y la señora empezó a decir que mamá era una loca, que era que mis hermanas eran... Bueno, se puede decir grosería, ¿no? Que mis hermanas eran unas p*** que mantenían regalando a los niños y qué tal.
Ante las sospechas que le generaba Alicia, la familia de Luisa decidió recurrir a la policía y a la fiscalía para que le ayudaran en su búsqueda. Mi mamá puso la demanda a los 3 días. No se sabe muy bien qué pasó. Lo único cierto es que la demanda ante la fiscalía nunca prosperó. Lo que sucede es que los familiares de la desaparecida no tenían mayores datos, ¿sí?, sobre lo que había pasado. No, y tampoco podían imaginar que una señora que había aparecido inicialmente como una benefactora de su hermana, que le ayudaba, que era buena con ella, podría llegar a hacer una cosa como esa o participar en una desaparición. Los Ibáñez, al ver que no obtenían ayuda por parte de las autoridades, decidieron emprender su propia búsqueda. Nosotros los primeros días, pues bueno, echamos cabeza, buscamos en las rutas, en todas las personas que sabíamos que la podían ver. A ellos les preguntamos, pero nunca supieron nada. Preguntamos por donde nosotros trabajábamos, nunca más la vieron. Por donde ella andaba, nunca más la vieron. Los compañeros de la 68, porque por la ruta donde nosotros trabajábamos, nunca más la volvieron a ver a ella. Empezamos otra vez a buscarla y salió por allá una Luisa Fernanda, pero por allá en Soacha. Entonces mi hermana Lady se fue para Soacha. Pero entonces era Luisa Fernanda, pero la niña era una niña, tenía 18 años. Búsqueda que se hizo con la esperanza de encontrarlas vivas. Al pasar los días empezaron a pensar en otra posibilidad. A lo mejor Luisa había tomado la decisión de irse a otro lado sin avisar y llamaría o reaparecería en cualquier momento con su pequeña bebé. Esperanzas que se reafirmaron al ver que el nombre de Luisa seguía activo en el Sisbén. Entonces en eso fue lo que nosotros nos basábamos. Bueno, si ella sigue activa en el Sisbén, algún día va a sacar una cita para ella, para la niña. De pronto se fue con un hombre que de pronto le dio la mejor comodidad. Pero ella para dejar sus hijos botados jamás, porque ella adoraba a sus hijos. Entonces ahí era donde uno entraba a pensar otras cosas, ¿sí ve? Pero siempre guardamos la esperanza de que ella sacara una cita por el Sisbén porque siempre permaneció activa. Siempre uno iba a sacar el carnet de ella y se lo daban. Cada año renovábamos carnet, cada año nos daban el de ella. Porque nunca salió nada, hasta ahorita. Eran posibilidades para sus hermanos, pero no para Elsa la madre, quien seguía insistiendo y sospechando de Alicia. Cuando Elsa se la encontraba en la calle, le gritaba y le reclamaba. Mi mamá la insultaba mucho a esa señora. Mi mamá le gritó, usted fue la que se robó mi hija. ¿Le dijo con la niña al lado? La niña era pequeñita, la tenía en un coche. Y esa señora salió y se fue. ¿Alguien sospechó? Mi mamá juraba que esa señora la había matado para quitarle a la niña, pero nosotros nunca le creímos. Yo nunca le hice caso porque se supone que ella estaba embarazada. Yo no la creía capaz de hacer una cosa de esas. Entonces ya mi mamá, cada que se encontraba a la señora, mi mamá le preguntaba y la señora empezaba a evadirla. Entonces al ver ya la señora ya nos vio a nosotros ya más grandes y todo, la señora lo único que hizo fue irse del barrio del Danubio Azul. ¿Cómo? Ella se fue del barrio. La señora se fue, Sí. se desapareció. Y mientras tanto, ¿qué le decían a los dos niños que había dejado su hermana? Pues yo siempre les dije la verdad. Todos siempre le dijimos la verdad. ¿Qué le decían? Que mi mamá se había desaparecido con una bebé que tenía tantos meses. Y siempre ella preguntaba cómo era su mamá y siempre nunca le ocultamos nada a ella. Y nunca dejamos que ella nos dijera mamá ni nada, sino tía. Para ella nosotros somos sus tíos. El tiempo fue pasando y con él la esperanza y la tristeza por la ausencia. Todos se fueron resignando. Después las cosas se quedaron ahí, nosotros se nos presentaron muchas situaciones económicas por debido a pagar arriendo y eso nos tocó irnos de ahí del Danubio. Y porque a mi mamá también la estaba atormentando mucho eso, nos fuimos para Lubal, nos fuimos para allá y allá empezamos una nueva vida. Pasaron los años, ¿y qué más pasó? Pues pasaron los años, nosotros nos fuimos, los niños crecieron, mi sobrina creció, el niño también. Mi mamá se soñó con mi hermana. Yo me soñé con ella y ella me dijo, mamá, donde yo estoy, no me puedo llevar los niños.
Un sueño que se dio 10 años después de los hechos, pero que volvió a encender en Elsa la imagen y el recuerdo por su hija y su nieta. Y así estaba, cuando Alejandro, su hijo, entró corriendo a la casa para contarle que se había encontrado con Alicia y una niña de 10 años. Una niña muy parecida a su familia. Ese detalle fue suficiente para volverse a preguntar 10 años después qué había pasado con Luisa y su bebé. Volvieron a la fiscalía y pusieron la denuncia. Y revisaron también los archivos de medicina legal. Y allí, entre las fotos de los cadáveres no identificados, estaba la de Luisa. Había sido asesinada. ¿Cuál fue el dictamen de medicina legal? ¿Qué les dijeron? ¿Que de qué murió su hermana? Le pegaron un tiro. Estaba tomada. Le habían dado, quién sabe qué alcohol, porque que no era mucho, pero que sí le habían dado alcohol. Y que le habían pegado un tiro, que la habían dejado en un potrero botada. Hay un potrero, digámoslo, a unas 5, 6 cuadras donde vive la señora Alicia. A Luisa la encuentran con un proyectil en el cráneo, lo cual pues indica que ella fue asesinada a través de un tiro de gracia. Adicional a ello, determinó que ella tenía 44 miligramos de etanol en la sangre, de manera que pues también le suministraron esa sustancia. Pero lo más curioso de todo es que en la necropsia se puede establecer que ella fue asesinada 2 días después de su desaparición, lo cual lo que indica es que ella estuvo esos 2 días retenida, secuestrada, incomunicada, porque no fue asesinada el mismo día en que desapareció. Eso es un dato pues realmente curioso y uno de los datos también más escalofriantes dentro de todos los datos escalofriantes que rodean este caso. Pero lo que más sorprendió a la familia y los investigadores es que aunque no encontraron rastros físicos de la bebé, sí hallaron un babero en una bolsa plástica al lado de los restos de Luisa. Todo indicaba que la bebé podía estar viva. La atención entonces se centró de nuevo en Alicia y en la niña de 10 años que había visto a Alejandro. Los investigadores las ubicaron y las siguieron durante varios días. Averiguaron el nombre con el que había sido registrada la pequeña y examinaron todos los datos de su registro de nacimiento. El segundo paso que se llevó a cabo en la investigación fue establecer si los documentos de la niña pues eran reales o eran falsos y si la información que estaba allí correspondía a la verdad. Entonces aquí se encontró como dato muy importante que la clínica donde supuestamente decía que la niña había nacido, resulta que esa clínica en el momento del nacimiento de la niña no existía. Entonces, pues obviamente eso fue un dato que también alertó a la fiscalía de que obviamente había una mentira enorme y que Alicia no era realmente la mamá de la niña. Esta prueba abría todas las posibilidades de llegar a la verdad y comprobar que la niña que se llamaba Mónica y que vivía con Alicia era realmente la hija de Luisa y la misma que había desaparecido 10 años atrás. Pero necesitaban más pruebas para reconfirmarlo sin alertar a la pequeña y sobre todo a la potencial victimaria. Se idearon entonces un ingenioso plan. Lo que hizo la fiscalía fue, llegaron al curso donde estaba la niña, su salón de clases, y dijeron que era una campaña de capacitación de salud oral para los niños y que iban a escoger a unos niños al azar para hacerles esa capacitación y esa revisión de su salud oral. Sí vino una empresa de salud oral, sus odontólogos, hicieron todo el proceso. Presuntamente en ese momento hicieron toda la recolecta de pruebas. La prueba de ADN que le tomaron a la niña se cruzó con la de los restos de Luisa. El resultado fue definitivo. Había una coincidencia del 99.9%. El 16 de noviembre se supo que sí era la niña hija de mi hermana Luisa. Los resultados de la investigación fueron suficientes para sindicar a Alicia de la desaparición y homicidio de Luisa, así como del secuestro de su hija.
Yo nunca sospeché de esa señora. Eso fue lo peor. Ella se veía tan sincera. Ella nos quitó el hambre. A mí, a mis hijos, a mi hermana. Nos quitó el hambre. Por eso nunca sospeché de ella. Yo no me imaginé que esa señora fuera a hacer una cosa de esa. Para la Fiscalía todo estaba claro en esta primera parte del proceso. Solo faltaba organizar un gran operativo para detener a Alicia y formularle cargos oficialmente. Pero quedaba sin resolver la suerte de la verdadera víctima de todo este episodio, Mónica, la niña secuestrada y a quien le habían asesinado a su verdadera mamá. ¿Qué iba a pasar con ella? ¿Cómo sería su reacción al saber la verdad? ¿Qué le esperaba a esta pequeña que había vivido y crecido engañada durante 10 años? Después de comprobar que Luisa Fernanda Vázquez había sido asesinada para arrebatarle a su pequeña hija recién nacida y haber comprobado que la niña estaba viva y que residía con su secuestradora en el sur de Bogotá, pues la Fiscalía organizó un operativo simultáneo para detener a Alicia Hernández, la responsable de estos delitos, y para rescatar a la niña. Alicia fue capturada en su casa el 15 de noviembre del 2016 ante la mirada y la sorpresa de su familia y los habitantes del barrio. Por los delitos de homicidio agravado, concurso heterogéneo con secuestro simple agravado, obtención de documento público falso agravado. La mujer fue trasladada ante un juez de garantías y posteriormente llevada a la cárcel del Buen Pastor. Ese mismo día, integrantes de la Fiscalía y de Bienestar Familiar llegaron al colegio donde estudiaba la menor secuestrada. Llegaron directo acá a la oficina y se manifiestan, vienen de la Fiscalía, venimos con Bienestar Familiar y venimos por un proceso de una estudiante. Pero ya en ese momento fue el momento de rescate de la niña y lo que pedían era que se diera la posibilidad de hacer este operativo, que se les brindara unos espacios donde la niña no se le vulneraran los derechos, la pudieran tener tranquila en un espacio, y fue lo único que se facilitó por parte del colegio. Yo estaba en el aula cuando la niña vinieron a sacarla. Nenita, salga que la necesito. Y la niña salió. Hasta ahí fue el contacto con la niña. Ese fue el último día que sus compañeras y profesoras vieron a la niña, porque fue rescatada y trasladada a las instalaciones de Bienestar Familiar. Días después, Alicia compareció ante un juez donde escuchó en silencio acusaciones en su contra: homicidio agravado, secuestro simple y obtención de documento público falso. Se declaró inocente, pero posteriormente solicitó un preacuerdo con la Fiscalía. Ella estaba dispuesta a confesar ser coautora de la muerte y desaparición de Luisa, así como del secuestro de la niña, a cambio de una disminución en su pena a 17 años de cárcel. Por beneficio de la propia víctima, quien implora pronta y oportuna verdad, justicia y particularmente reparación de los daños causados. El preacuerdo no fue aceptado por la juez porque le pareció una condena muy baja para estos delitos. La niña, entre tanto, fue llevada a un hogar sustituto y está bajo tratamiento psicológico mientras se define el proceso. La familia de Luisa reclama su custodia. Pues nosotros lo único que pedimos es que se haga justicia y que nos dejen la posibilidad de tener la niña. Ella no se fue porque nosotros la alejamos. La niña se quedó con ella fue porque ella la quitó a mi hermana, no porque nosotros la quisimos regalar. Y ahora toca esperar a que una señora de Bienestar Familiar decida si nos la dejan o no. Mi mamá ya está casi para morirse, es lo único que ella pide, que le dejen la niña. Pues no le vamos a poder dar los lujos que ella tenía porque no se los vamos a dar. Porque no se puede, nosotros no tenemos como para estar diciendo a ella le vamos a pagar viajes o le vamos a comprar los celulares que usted quiera o la ropa. No, pero no le va a faltar la comida, lo que necesita. Pues si hay para uno, hay para todos. Pues es lo que yo pienso, ¿no?
Me agradaría mucho en el alma poder tener esa niña y lo que nosotros hemos sufrido tanto de pensar que la niña llegue a nuestro hogar, así sea debajo de un rancho, no importa, pero que la niña esté con nosotros, porque sea lo que sea, doctora, la sangre es sangre. Yo he sido una mujer que he hecho muchas cosas, he pedido limosna, he reciclado y aún lo hago, doctora. Pero no me importa hacer lo que sea, hacer lo más mínimo en la vida, con tal de que a mí me entreguen mi niña, porque es lo único que me quedó de mi hija, mi retoño. Una posibilidad que legalmente no está lejos. La primera opción legal es que terminen con sus parientes, porque lo dice la ley. En primer lugar, el Código de Infancia y Adolescencia dice que la razón económica no puede ser una razón de separar a las personas. Y de hecho, esta niña fue separada al mes de nacida de su familia materna. En segundo lugar, la norma, también el Código de Infancia y Adolescencia, establece que si se encuentra que la familia, los parientes no tienen recursos económicos, el bienestar familiar tiene que suministrarlos obligatoriamente hasta que esta familia encuentre la manera de obtener los recursos. Pero también la menor debe ser reparada económicamente. Alicia ya ofreció una suma mensual de 300.000 pesos hasta que la niña cumpla 25 años. Todo el que comete un delito está obligado a reparar el daño que con el delito ocasiona. Alicia ofreció 300.000 pesos mensuales. ¿A usted le parece que eso es suficiente? Una cantidad de 300.000 pesos es absolutamente insuficiente, por supuesto. Y se habla de reparación además de cárcel porque el daño para la niña fue grande. No solo la secuestraron recién nacida y asesinaron a su mamá, sino que creció convencida de que su secuestradora era su madre. Un doble crimen y una situación muy difícil de enfrentar. ¿La niña se puede recuperar? Sí, yo creo que con un proceso terapéutico muy sólido, como el que se está haciendo, creo que los seres humanos tenemos una capacidad de cicatrizar mientras estamos vivos. Pero sí quiero decir que es un proceso muy difícil. Muchas veces los adultos creen que los niños casi como que aguantaran con todo y así no es como pasa. Casi que uno diría que la palabra que se me ocurre es difícil. Cualquier tipo de adaptación que esta niña vaya a hacer va a ser tremendamente difícil y va a necesitar un proceso terapéutico de acompañamiento casi a lo largo de la vida. ¿Usted se había enfrentado a un caso como este, donde una niña, además de que es secuestrada, es asesinada a su mamá? No, la verdad esta es la primera vez que veo un caso, pero nosotros aquí en la Asociación Afecto decimos que pensamos que el caso que estamos viendo es el peor que hemos visto hasta que llega el siguiente. De manera que realmente la crueldad contra los niños en Colombia no tiene nombre. Y aunque la niña es indudablemente la principal víctima de estos hechos, también está la familia de Luisa, como Elsa, su madre, y sus otros 2 hijos, que aún lamentan su desaparición y muerte. Aquí hay otra víctima, que es la familia de Luisa. ¿Ellos también tienen derecho a ser reparados económicamente? Claro, la familia tiene derecho a la reparación. ¿Por qué? Porque fue privada de uno de sus miembros y de una manera abrupta y violenta. Fueron privados de su compañía, de su afecto, de su presencia, de su cariño, de manera que tienen derecho a esa reparación. Además, no solo por el daño emocional, sino por los gastos materiales en los que hayan incurrido con ocasión de ese delito o de esos delitos. Pues ahorita, gracias a Dios, lo único importante es que se sabe que ella fue, que está muerta y que ya no tenemos la esperanza de seguir esperando a alguien que nunca va a llegar. Sí. Ojalá de verdad se haga justicia y ese señor se arrepienta, esa señora, de todo lo que nos hizo. Porque no solamente fue a mí ni a mi mamá, porque a la hora 20 pues nosotros valemos, ¿cierto? Pero ella dejó 2 niños que no tienen la culpa de lo que ella hizo. ¿Sí? Yo solo le pido a Dios que si no hacen justicia acá, que Él haga ya. Y pues que todos, pase lo que pase, ahí estamos, nunca la vamos a olvidar.
Eso sí, nunca. Nunca. Porque es el recuerdo. Y ahí está ella, ahí está mi sobrina. Que con sus pies, sus manos, con su modo de caminar, ahí está Luisa.